Hoy vamos a charlar sobre un órgano fundamental de nuestra persona, ¿no? Que es el cerebro humano. El cerebro humano tiene aproximadamente una evolución de 3.500 millones de años. Yo quería hablarlo a esto un poquito informalmente, pero el interés es que ustedes comprendan que este órgano complejo que llamamos cerebro ha evolucionado a lo largo de una historia muy larga, ¿no? Y que viene de lo pequeño a lo grande, vamos a decir, de las formaciones más primitivas hasta lo que es hoy en día nuestro sistema nervioso. El cerebro, imagínense ustedes, pesa en el adulto aproximadamente 1.400 gramos. Esto les da una idea a ustedes de la complejidad y la importancia que tiene este órgano. Pero lo que yo quiero que quede claro es que este órgano, el cerebro humano, es como un edificio de 3 pisos. Algunos lo dividen o lo esquematizan hacia lo que es nuestro cerebro. El cerebro es como, vamos a decir que tiene tres pisos. Una parte inferior que le llamamos cerebro ofídico, otra parte media que le llamamos cerebro mamífero, y la parte superior que corresponde a la corteza es lo que llamamos cerebro humano. Cuando nosotros hablamos de cerebro humano pensamos en esta parte, la parte más evolucionada, la parte más perfeccionada, pero no, resulta que en todo ser humano es como que están interactuando estos 3 niveles. Un nivel muy primitivo de donde surgen todos los impulsos. Ustedes vieron cuando uno tiene un impulso, que tenés un accidente y no sabés qué hacer y capaz que salís corriendo o vas y te peleás con el que te chocó. Esos son impulsos. No alcanzamos ni a pensar siquiera. Son como reflejos. Esto se producen en esta zona del cerebro, la parte inferior, que corresponde a lo que en anatomía se llama bulbo y protuberancia. Este es el cerebro ofídico, es puro impulso. Así como las víboras son puro impulso. Es la parte en común que tenemos con los ofídicos del cerebro nuestro. Luego apareció en la evolución el cerebro mamífero, que es el área, digamos, donde están depositados los afectos, las emociones, la ira, la bronca, la alegría, el odio, el amor, todo lo que sentimos. Ya vamos a... Esta parte me gustaría en otro encuentro poderlo trabajar y charlar con ustedes y profundizar un poquito ahí. Ahí hay el miedo, por ejemplo, también se cocina acá, para decirlo de una manera, ¿no? Y es decir que hay toda emoción, pero poca elaboración en esta zona del cerebro. Y después la parte más importante, ¿no es cierto?, que es el cerebro humano, la parte más evolucionada, que correspondería a la corteza, lo que tenemos en la parte superior de nuestro cerebro, fundamentalmente el lóbulo frontal, esta parte. Esta parte no hay ningún ser vivo que tenga lóbulo frontal, salvo el ser humano. Así que en esta parte está lo más evolucionado, lo último. Pero tengamos en cuenta que esa parte, la parte humana del cerebro, no actúa sola, no funciona solo. Hagan de cuenta ustedes que en su casa tienen interactuando una tribu muy primitiva que funciona por impulsos, otro que está más evolucionado que solamente se mueve por emociones, ira, miedo, amor, bronca, etcétera, ¿no es cierto? Y otra parte que es la que ha incorporado todo lo que tiene que ver con la educación, los principios éticos y morales, los principios espirituales, religiosos, todo lo que es la cultura, ¿no es cierto?, se expresa en esa parte. Y entonces hay un grupo también en la casa que funciona así. Pero están interactuando los 3. Tienen que hablar entre ellos, tienen que dialogar, ponerse de acuerdo. Y no siempre lo logra. A veces hegemoniza la conducta humana, la tribu, la parte más primitiva, la parte ofídica. A veces lo que ganan es la parte media, el cerebro mamífero.
Entonces la persona responde con emociones, solamente con emociones, se mueve de sus emociones. Parte del cerebro humano es la preponderante, la última, la que actúa, la que expresa, digamos así, la cultura de un pueblo. Pero tengamos en cuenta que está contaminado la conducta del ser humano también por los niveles mamíferos, que es el cerebro medio, y el nivel ofídico, que es el cerebro, es la parte más primitiva del cerebro. Entonces, eso explica gran parte de las conductas. Hay gente que se mueve con el cerebro mamífero, otra gente ni siquiera llega a eso, ¿no es cierto? Hay un atraso cultural a veces tan grande, es como que hay yo diría, un retroceso, una regresión en la conducta de la persona y se mueve puramente por impulsos. Y la parte que está muy ligada a la educación, a la cultura, a la ética, a la moral, a la religión, es la que se mueve guiada por el cerebro mamífero, la parte más evolucionada. Entonces, generalmente prepondera o hegemoniza la conducta del ser humano esta parte, la parte más evolucionada, pero no siempre es así. Y a veces aparecen aspectos del cerebro medio, que es el cerebro mamífero en muchas personas, aparecen a veces muy sutilmente. Por ejemplo, el cerebro mamífero es el que genera conductas de defensa del territorio, por ejemplo, la territorialidad. Por ejemplo, esta casa es mía, este territorio es mío y de acá vos no pasás. Entonces, hay aspectos del cerebro mamífero, ¿no es cierto? Y otro a lo mejor dice, no, esto es mío, pero lo voy a compartir con la gente a la que yo quiero ayudar, y voy a tratar de que todos nos sintamos bien. Entonces ahí está actuando la parte más evolucionada. Por eso muchas veces uno encuentra a través de este esquema que responde a 3.500 millones de años. En 3.500 millones de años se fue estructurando lo que hoy llamamos cerebro. Así que fíjense, llevó bastante tiempo, ¿no?, a lo largo de la historia. Por eso la evolución continúa, el ser humano no ha terminado su viaje a través del tiempo, no estamos completados. Y bueno, esto sería el camino, ¿no? Ir imponiendo en cada uno de nosotros la preponderancia, ¿no es cierto?, de la parte más evolucionada de cada uno, y poder controlar, poder anular a los aspectos, a la parte más primitiva de nosotros mismos, ¿no? Todos tenemos un indio adentro, y tenemos también un animal depredador adentro, o puede ser una víctima, un cervatillo, digamos, ¿no? Y a veces también tenemos, ¿no es cierto?, nuestra parte más humana, más divina. Dentro de nuestras miserias, el ser humano es un ser hermoso, sobre todo las chicas, y entonces esto tenemos que entenderlo así. No hay nada puro y siempre hay mucho por hacer en cada uno de nosotros. Yo creo que ese es un trabajo que podemos hacer ayudando a los demás, y también un trabajo que tenemos que hacer ayudándonos a nosotros mismos, encontrándonos con nosotros mismos, conectándonos a la parte más sagrada que cada uno tiene, que es la esencia de cada uno, que es el alma de cada uno. El alma de cada uno es lo que nos tiene que guiar, ¿no es cierto?, en todo lo que hagamos, ¿no?, en el camino nuestro a través de la vida.